Bien, señores, nosotros tenemos la visita de la educadora e investigadora Berenice Pacheco Salazar. Ella viene a compartir un estudio que ella hizo. Ella, pues, en compañía de otras entidades como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que habla sobre la violencia en las escuelas. En Afocán, Julio, que es una de las instituciones que trabajan con el magisterio, ¿verdad? Con la formación magisterial. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el pasado miércoles pusimos a circular un libro titulado Estar, Ser y Convivir en la Escuela, una mirada profunda a la violencia escolar en la República Dominicana. Y este libro de casi 400 páginas recoge 5 años de estudio, de reflexión y de investigación sobre violencia escolar en nuestras escuelas en nuestro país. Es un estudio que se hizo desde la perspectiva de tratar de tener datos e insumos suficientes y a profundidad a fin de fortalecer las políticas públicas en materia de educación en nuestro país. Las conclusiones fundamentales. Conclusiones fundamentales: la violencia escolar es una forma de relacionamiento cotidiano entre docentes y también entre estudiantes. La investigación arroja datos y hallazgos suficientes. Cotidiano quiere decir que es normal, que haya violencia. Totalmente normal, totalmente naturalizado, presente todos los días, y en el caso del estudiantado, incluso se ve la violencia como un mecanismo de cortejo y enamoramiento, y peor aún, como una forma de diversión. Algunos estudiantes me decían: profe, es que esta escuela es tan aburrida que uno enchincha para que ocurra un pleito, porque eso es lo divertido. Entonces estamos hablando de que hay también mecanismos, como se llama en psicología, de desconexión moral y emocional, donde ya la violencia y ver el dolor de la otra persona no me significa absolutamente nada. Falta de empatía. Falta de empatía. En las escuelas hay mucha violencia física, psicológica, esto tiene económica. que ver con la realidad socioeconómica. Es reflejado sobre todo en las escuelas que coinciden con los sectores donde también hay mucha violencia. Así es. O es homogéneo en distintos sectores. Yo puedo decir que lo que ocurre en nuestros centros educativos, sea público, privado, rural o urbano, en todos hay violencia, y esa violencia que ocurre en las escuelas es, por supuesto, reflejo de la violencia social y de la violencia en las familias. Son problemas que están totalmente interconectados. ¿Qué tipo de violencia? ¿Cómo están las estadísticas? ¿Y qué pasa en las escuelas cuando estamos hablando de violencia? Sí, el estudio que realicé fue un estudio cualitativo. Yo realicé una inmersión de 4 meses en 2 centros educativos. Y cuando digo inmersión, significa que durante 4 meses, urbanos marginales. ¿Se puede decir cuáles fueron los 2? Me comprometí con esos centros que iba a conservar el anonimato, porque la idea no es señalar 2 centros en particular, sino que lo que está aquí es reflejo del país. Para que se le busque una solución general. Entonces, durante 4 meses yo realicé entrevistas a profundidad a 604 estudiantes, entrevisté a todos los docentes y equipos de gestión e hice cientos de horas de observación en aula. Y todo eso está recogido acá en este libro. ¿Pero qué no encontramos con mayor frecuencia? Con mayor frecuencia, mucha violencia entre pares, o sea, entre estudiantes, violencia tanto física como verbal, pero también mucha violencia económica y mucha violencia sexual. Con violencia económica me refiero a atracos escolares, o sea, entre los propios compañeros en espacios como el recreo, se roban y se atracan, que son 2 cosas diferentes. Atracan es ejercer violencia. Ejercer violencia para quitarte, por ejemplo, el dinero de la merienda. Eso es un ejemplo de atraco escolar que se da y se produce en estas escuelas. Y robo que le lleven la merienda, por ejemplo, se la quiten sin haber ninguna acción de violencia. Claro, también ocurre. La presencia de armas blancas en las escuelas. Sí, mucha presencia de armas, y para mi propia sorpresa, tanto los alumnos como las alumnas ejercen violencia física utilizando armas. Sí, por ejemplo, el estudio pudo constatar de que en el caso de los alumnos, de los varones, las armas más utilizadas suelen ser cuchillos o pequeñas navajas, y las mujeres suelen utilizar más los pinchos y las agujas.
Y en el caso de la violencia sexual de la que habla. Sí, la violencia sexual, debo acotar de que es la única manifestación de violencia donde, según los hallazgos de esta investigación, las víctimas siempre son las alumnas, o sea, las mujeres, y los victimarios o los agresores son los alumnos. También, y para mi dolorosa sorpresa, en los centros educativos continúa existiendo mucha presencia de violencia del propio docente hacia el estudiante, que muchas personas y muchas veces creemos que es algo superado y no. ¿Cómo se manifiesta esa violencia? Sobre todo verbal, con descalificativos e insultos hacia el estudiante, y también violencia física, el uso de las reglas, de un pellizco, de un tirón de oreja, lanzarle el zapato, lanzarle agua fría. Claro. Todo eso se da en las aulas. ¿Cuál es la aspiración al presentar este estudio? Pues como decía al principio, este estudio es una radiografía de lo que pasa en nuestras escuelas y nuestra sociedad. Y mi aspiración es que estos hallazgos y estas recomendaciones aquí planteadas puedan servir para la mejora del sistema educativo y para formular una política integral e intersectorial para prevenir y atender la violencia escolar. ¿Conoció del estudio el Ministerio de Educación? Sí, esta nueva gestión no lo conoció, pero con la gestión anterior, cuando era ministro Navarro, sí se hizo una presentación a todo su gabinete y ya tenemos previsto en los próximos días hacerle llegar un ejemplar al ministro de Educación. Bien. Y ya varias personas de las direcciones distintas del ministerio sí tienen conocimiento de él. En el caso de la población, por ejemplo, veo y he conversado con algunos maestros, porque es de mi interés, y me hablan de la saturación de las aulas, es decir, de que las escuelas, sobre todo en los ámbitos marginales, están desbordadas en sus capacidades. Hablamos de 80 estudiantes con esa misma característica. A veces los profesores están agobiados por el cúmulo. Eso es una realidad y eso afecta. Sin embargo, creo que en los últimos años ya eso se ha ido mejorando y en las aulas existe un promedio de 30 estudiantes, 35 como más, y esa era la población característica de estas aulas que investigan. De la que investigó. ¿Cómo no? Así es. Pues muchas gracias a Berenice Pacheco Salazar. Ojalá que este estudio que está disponible en esta publicación pues sirva para ver cómo contrarrestamos esos niveles de violencia en las escuelas. Julio, el libro se llama Estar, Ser y Convivir en la Escuela. Invitamos a las personas que estén interesadas pues que lo busquen, ya que es un tratado importante sobre la gestión escolar. Cambio y fuera.